Si son tan gentiles de ocupar sus lugares, por favor. Muy buenos días. La 65ª legislatura de la Cámara de Diputados les da a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida a la presentación del libro Lázaro Cárdenas, mensajes, discursos, declaraciones, entrevistas y otros documentos 1928-1940, que se presenta este día en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En el presidium de este acto nos acompañan el diputado Rubén Moreira Valdés, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Muchas gracias, diputado Moreira. Agradecemos la presencia del diputado Leonel Godoy Rangel, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, diputado Godoy Rangel. El diputado Roberto Carlos López García, organizador y anfitrión de esta presentación. Muchas gracias, diputado López García. Y queremos agradecer y destacar especialmente la presencia en este acto de nuestro invitado especial, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Muchas gracias, ingeniero Cárdenas. También nos acompaña el diputado Jesús Guadalupe Fletes Acosta, secretario de la Comisión de Cultura y Cinematografía. El diputado Brasil Alberto Acosta Peña, integrante del Consejo Editorial. Muchas gracias, diputado Acosta Peña. Y queremos agradecer también la presencia del señor José Naoneli Pérez Avilés, presidente municipal de Tzitzió, Michoacán. Muchas gracias, señor presidente municipal. Agradecemos y destacamos la presencia de diputadas y diputados integrantes de esta 65ª legislatura del Congreso de la Unión, así como de los invitados especiales a este acto. Para dar la bienvenida a esta presentación, dejamos en el uso de la palabra al diputado Roberto Carlos López García. Por favor, diputado, si es tan gentil. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Al iniciarse en México la década de los años 80 del siglo XIX, es decir, cuando el general Díaz simuló dejar el poder en manos de su compadre Manuel González, pero que más bien estableció sus fundamentos que darían pie a su dictadura. Jiquilpan era una pequeña población de lo que entonces se le reconocía como un pueblo cabecera. En ella se gozaba un aire entre provinciano y semiurbano que podría percibirse por sus calles y casas, debatiéndose entre el tradicionalismo y los afanes de una incipiente modernización. Sus empedrados y las banquetas anchas mostraban que la circulación de personas, caballos y carretas era medianamente intensa. La mayoría de las casas tenían techos de teja, de barro cocido, y estaban pintadas en blanco calizo, cuando no de algún color desteñido y muy discreto. A pie les cubrían guardapolvo rojo o azul añil, y con varias piezas construidas alrededor de sus consabidas fuentes, esta población tenía clara raigambre liberal que compartía en sus edificios con unas cuantas iglesias, como por ejemplo el convento y templo de la parroquia de San Francisco, con su enorme atrio arbolado, su gran cúpula y su torre campanario. Invitados todos, mucho se ha escrito del general Cárdenas, mucho, pero esta obra seguramente nos ayudará para poder ilustrar lo que el ser humano, el michoacano que surgió de esta provincia, diseñó en su formación para contribuir en el desarrollo de nuestra patria. Siempre es oportuno recordar nuestras raíces y esta legislatura acudió
a la Fundación Lázaro Cárdenas del Río para consultar con qué obra podríamos aportar algo a los jóvenes del tiempo contemporáneo que les sirviera para ilustrarse de lo que estamos viviendo en el México actual, del origen y de lo que se puede configurar en el devenir. Gracias al ingeniero Cárdenas, porque la Fundación fue un aliado importantísimo para lograr este objetivo y en mucho valoramos esa convicción de poder trascender en esta legislatura. Se tomó la decisión de que esta obra, que ya fue impresa en otra época, se reeditara, y para ello contamos con el amplio respaldo del diputado Ignacio Mier y del comité editorial encabezado por el diputado Gerardo Fernández Noroña, acompañado del diputado Brasil Acosta, que le metieron mucha dedicación, a quienes les agradecemos esa voluntad y ese respaldo. Esta obra, yo deseo que nos sumerjamos en la lectura y ojalá que esta aportación que avisoramos los diputados michoacanos, la diputada María Elena Serrano, la diputada Adriana Campos, el diputado Leonel Godoy, deseamos que sea un instrumento que sirva para todos, para adentrarnos en lo que estamos viviendo y podamos recuperar al México que deseamos reconfigurar. Yo cierro, si ustedes me disculpan, solo con alguna reflexión del general que se formó con su mamá católica en el catolicismo, con su papá de pensamiento liberal, con su tía que era muy sensible a los reclamos indígenas, su tía Ángela. En ese contexto se configuró este hombre que a la postre construyó el México humanista auténtico del siglo XX. Y agradezco la presencia, el respaldo firme de quien con su aportación, si ustedes me lo permiten, con su aportación se convirtió en sus acciones en el promotor y gestor de la auténtica alternancia democrática en México para consolidar el sistema que hoy vivimos en el siglo XX, y me refiero al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por su intervención, diputado. Escucharemos a continuación el mensaje del diputado Brasil Alberto Acosta Peña, integrante del Consejo Editorial. Si es tan amable, diputado. Muchas gracias. Con el permiso de nuestro coordinador, el diputado Rubén Moreira, con el permiso del vicecoordinador de los diputados de Morena, don Leonel Godoy, con el permiso de don Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, muchísimas gracias, ingeniero, por su presencia acá, y por supuesto de nuestro amigo Roberto Carlos y los diputados de Michoacán y los diputados compañeros y amigos. Efectivamente, la obra que hoy se impulsa, que es esta, sobre Lázaro Cárdenas en mensajes, discursos, declaraciones, entrevistas y otros documentos de 1928 al 40, es una obra muy importante y de consulta para todo el pueblo de México. La labor de Cárdenas fue una labor fundamental en cuanto a descubrir qué país queríamos. Y efectivamente, después de la revolución, hubo muchas disputas por el poder, y podemos decir que es hasta que llega Lázaro Cárdenas cuando se sienta el precedente del inicio de un cambio profundo. Por ejemplo, en términos de la repartición de la tierra, fue hasta con Lázaro Cárdenas que se estableció justamente un reparto justo y equitativo y más importante de la tierra desde 1917. Si hablamos en términos educativos, podemos decir incluso que la visión que tenía Lázaro Cárdenas se puede plasmar en el artículo 3 constitucional, que incluso decía a la letra que la educación en México debía ser socialista, pero al mismo tiempo impulsa el Instituto Tecnológico, el Instituto Politécnico Nacional, en la idea de desarrollar también el capitalismo en nuestra patria.
Si hablamos de nacionalismo, nos encontramos con la defensa de las grandes instituciones, como fue el caso de Petróleos Nacionales y, por supuesto, de Ferrocarriles Nacionales. Si hablamos también de acciones relativas a la conquista de los sectores sociales más importantes, pues las grandes concentraciones nacionales que apoyaron al proyecto del presidente se lograron justamente en su época, como fue la agrupación de los campesinos, la agrupación de los obreros, que logró justamente tener un respaldo nacional, como se vio cuando hizo la nacionalización del petróleo, que la gente llevaba hasta guajolotes al Palacio Nacional precisamente para pagar la deuda que se hacía a raíz de esta última fase. Finalmente, decir que Lázaro Cárdenas fue un gran estadista y que al mismo tiempo era un hombre muy sencillo y que tenía una gran pasión por sacar a los mexicanos de la pobreza, adelantar, decía él, a los pobres, es decir, hacer que haya adelantos que beneficien a las clases más pobres, fue uno de sus banderas. Y en alguna ocasión se tardó 5 horas escuchando a los indígenas de una región del sur del país. Y su equipo de trabajo le decía, bueno, ¿y por qué te tardas tanto escuchándolos si sabes que no se va a poder resolver lo que te plantean? Precisamente por eso, porque sé que no les voy a poder resolver, siquiera seré capaz de escucharlos. Y eso es lo que hacía el gran general. Por eso esta obra es fundamental y felicito al diputado Roberto Carlos por su iniciativa y, por supuesto, a todos los que participaron en la realización de la misma. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado, muy gentil. Para dirigir su mensaje tiene el uso de la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Por favor, diputado vicecoordinador. Muchas gracias. Bienvenido, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, aquí a la Cámara de Diputados, la 65ª legislatura. Es un honor para nosotros recibirlo. Quiero agradecer la invitación del diputado, mi paisano Roberto Carlos López, por cierto, un distinguido miembro de la CNC michoacana, a los miembros del Consejo Editorial, Brasil, muchas gracias, y al grupo parlamentario del PRI que empujó mucho este evento. Yo creo que, pues como siempre no haya que decir de alguien que se ha hablado mucho. Diría 2 cosas. La primera, para mí, 2 michoacanos, y no es por presumir, pero son creadores de las instituciones mexicanas. José María Morelos en el siglo XIX, creador de los 3 poderes del Estado mexicano, y el general Lázaro Cárdenas del Río, creador de las organizaciones sociales más importantes de este país. Me refiero a la Liga de Comunidades Agrarias, o CNC, y a la Confederación de Trabajadores de México, que el objetivo del general Cárdenas era que apoyaran sus acciones de gobierno que están contenidas en estos libros, dividido en 2 etapas de su gobierno y en una segunda etapa de cuando ya era expresidente de la República, que a mí me parece tan interesante como la etapa de él como gobernador de Michoacán, presidente del Partido Nacional Revolucionario, predecesor del PRI, y luego como presidente de México. Creo yo que él sabía que para sus 3 obras, en mi opinión, más importantes, impulsar la educación popular pública, ya lo dijo Brasil, su planteamiento del artículo 3º era muy profundo, no era una posición dogmática, no lo consideren así. Él planteaba, porque además en esa época era lo que se presumía de que era lo más valioso
de instrumento de investigación científica, tanto histórica como económica. Entonces el general por eso plantea la educación socialista como una herramienta, por eso también la creación del Instituto Politécnico Nacional. Él creía mucho en la técnica y en la ciencia. Entonces la educación popular pública que él impulsó, pues me parece que es trascendente para el México actual. Igual, sin duda, la expropiación petrolera, diríamos su acto de gobierno, su acción máxima, desde el punto de vista económico, pero a mí me parece que de justicia social el más importante del general Cárdenas es el reparto agrario, que por cierto, Nueva Italia, después de La Laguna, fue el segundo de La Laguna, aquí por eso Rubén Moreira es un convencido cardenista, que está también a don Augusto Gómez Villanueva, que no vino hoy, me ganó el inconsciente, Augusto Gómez Villanueva, que es un convencido cardenista, aunque al ingeniero Cárdenas nunca le ha gustado el término de cardenista, él se opone a encasillar, pero bueno, el ingeniero Cárdenas es otra cosa. Entonces, el reparto agrario, que lo inició en La Laguna, y el segundo ejido, uno de los más grandes del país, Nueva Italia, fue el segundo reparto agrario que hizo el general Cárdenas. Yo creo que esa es, en mi opinión, los pilares del gobierno cardenista de 1934 a 1940, que lo planteó muy bien en su plan sexenal, primer plan sexenal. Bueno, también fue el primer presidente de la República de 6 años. Entonces, hay una serie de condiciones que se dieron para que el general Cárdenas pudiera cumplir este objetivo, pero no se confió en el contexto nacional y internacional. Para eso, en mi opinión, Roberto Carlos, no vayas a decir por alusiones personales, para eso, en mi opinión, creó la Liga de Comunidades Agrarias, o CNC, Confederación Nacional Campesina, y la CTM. Entonces, hay otras cosas. Cuando él fue ya expresidente de la República, que recorría el país con la misma intensidad de que cuando era presidente, entre ellos Michoacán. Yo soy de Lázaro Cárdenas, del puerto de Lázaro Cárdenas, donde el general tuvo una visión extraordinaria de la siderúrgica, de Fertinal, de NKS, de todo un conjunto de empresas del Estado, del sector industrial, que sirvieron para el impulso del desarrollo industrial de nuestro país y también de Michoacán, de donde yo soy originario, de Lázaro Cárdenas, así es que yo soy cardenista al cubo. Entonces, por eso, pues es un honor estar con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, un digno heredero de esa estirpe revolucionaria, que él tiene su propia historia ya en nuestro país, a finales del siglo XX y todo este siglo XXI, porque es sin duda, un creador, ahora sí que también él, del Estado democrático mexicano actual. Entonces, pues soy muy orgulloso de ser michoacano, porque un Morelos michoacano creó las instituciones del Estado, un Cárdenas michoacano creó las instituciones sociales de nuestro país, y un Cárdenas michoacano es el fundador del Estado democrático del siglo XXI. Por eso es un honor estar aquí con usted, ingeniero Cárdenas, y muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, diputado Leonel Godoy Rangel. En el marco de la presentación del libro Lázaro Cárdenas, mensajes, discursos, declaraciones, entrevistas y otros documentos, tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Moreira Valdés, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Por favor, diputado. Gracias. Pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros, por haber hace unos momentos inaugurado una exposición pictórica que está en el marco de lo que nos dice Leonel.
está abajo la exposición de nuestro amigo Rodrigo Chávez, un excelente acuarelista, y que se llama Hitos de la Historia, estoy así, ¿verdad? Y que marca, a partir de la figura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pues momentos estelares de la lucha democrática de nuestro país. Vale la pena pasar por ella, ¿eh? Además de que don Rodrigo es un excelente acuarelista. Voy a hablar rápido de algunas cosas. La historia de esta edición. Esta reedición es empuje de nuestro amigo Roberto Carlos López. Y cuando digo empuje es porque ha estado al pendiente desde el momento de la iniciativa hasta hoy que la estamos presentando. Por cierto, la semana que entra tenemos otra presentación. La embajada cubana nos pidió que se hiciera una presentación ahí por la importancia que tiene el general Lázaro Cárdenas, obviamente en la construcción de Cuba. Y quiero agradecer a don Gerardo Fernández Noroña, presidente del Consejo Editorial, su apoyo. Quiero agradecer muchísimo a Ignacio Mier, que con su buen trabajo, con su buena disposición, permitió esta edición, que son 3 tomos, y que pasa además por el consentimiento del Editorial Siglo XXI, que lo donó. Son textos que son gratuitos, que después estarán también en edición digital. Saludar con mucho gusto a Leonel, que es un convencido cardenista, que es un amigo y que además a veces podemos tener diferencias, pero es un hombre de buena fe. Es un hombre que con la historia de Michoacán pues ve a nuestra nación. Eso sí, quiero corregir una cosilla. Resulta que con letras doradas está en el Congreso de Coahuila, para bien y para orgullo nuestro, el nombre del general Lázaro Cárdenas. Pues cuando nosotros lo promovimos, alguien sacó por ahí un reglamento que decía que en esos muros solamente había coahuilenses y que por lo tanto el general no había nacido en Coahuila y pues no obstante todo lo que había hecho pues se dificultaba por el famoso reglamento. Pues la solución fue hacer hijo de Coahuila al general Lázaro Cárdenas. Por lo tanto, eso de que es michoacano, lo tendremos que litigar en algún momento. Pero, además, mi querido Leonel, la Constitución de nuestro estado dice, son coahuilenses los nacidos en Coahuila y los hijos de coahuilenses. Entonces, nos extendemos hasta el ingeniero. Es nada más una pequeña precisión. Ya tenemos otro conflicto tú y yo. No, para bien. Y está ahí, y al rato lo explico rápidamente. Quiero agradecer también a la Secretaría de la Cámara, al director administrativo, a Cummins, y obviamente al ingeniero Cárdenas, que seleccionó el texto a editar. Y eso es bien importante, porque eso habla también de la importancia que tiene en el pensamiento cardenista este documento. La figura de Lázaro Cárdenas, pues ustedes la conocen en la historia, pero yo voy a hablar un poquito de mi tierra, de lo que sucedió en mi tierra. El general Lázaro Cárdenas hace ahí el reparto agrario, entre otras cosas. Y eso significa para la comarca lagunera el despegue que hoy tiene. Al momento de fraccionar la tierra, lo que provoca, además de la justicia social, es que aumenta el tráfico comercial, es decir, la gente tiene para comprar productos y por lo tanto la comarca lagunera y la ciudad de Torreón se convierten en un gran centro logístico, un gran centro que crece y que hoy tiene esa importancia. Ese es Cárdenas en la comarca y yo quiero hacer 4 reflexiones pequeñas. Miren, voy a leer rápidamente, no me tardo mucho, una parte del texto. Es el mensaje a la nación del presidente de la República, Torreón, Coahuila, 30 de noviembre de 1936. Hoy es 30 de noviembre. Él estaba en la comarca en ese momento. La cuantía material de los intereses que entran en juego y sobre todo el precedente que el poder público sienta cuando nivela ante la ley situaciones que habían logrado sustraerse a su imperio explican la sostenida atención
con que los diversos elementos sociales han vigilado el cambio de régimen territorial en la laguna. Han pasado ya bastantes años desde el inicio de la revolución y la justicia llega ya de la mano del presidente Cárdenas. Pero él sabe los intereses que se están moviendo. Y luego hay un mensaje del 8 de diciembre de 1936 en San Pedro de las Colonias. Y dice, por regla general, las chozas en que habitan actualmente los trabajadores campesinos de esta comarca son detestables. Dentro de ellas no puede desarrollarse la vida humana. Los hacinamientos en que se hallan los poblados no son propicios ni para la higiene de la comunidad ni para el esparcimiento de sus componentes. El abandono en que han vivido ha traído por consecuencia en la población rural la enfermedad de muchos hogares. Urge, por lo tanto, concentrar todo nuestro esfuerzo por cambiar radicalmente esa situación. Ahí cierro la cita. La situación cambió gracias a Lázaro Cárdenas. Todas las comunidades tienen su infraestructura y tienen habitaciones dignas. Eso fue lo que significó Lázaro Cárdenas para nosotros. El otro recuerdo es que en cada pueblo de la comarca lagunera hay siempre un homenaje a Lázaro Cárdenas. Y es muy bello ver que hay bustos en todas partes, unos de metal y otros construidos con cemento, vaciados en el cemento. Y cada año, a partir del 6 de octubre, que empieza el reparto agrario, y que es cumpleaños de Roberto Carlos y de uno de sus hijos, cada que empieza el festejo del reparto agrario, se van pintando los bustos. Y entonces ustedes verán algunos dorados, otros donde los pobladores tratan de imitar la piel, y entonces rosas con los bigotes negros, otros del color que sea. Pero ahí está profundamente metido el cardenismo en la conciencia de todos. Por eso también, y lo quiero aclarar y lo digo, cuando el ingeniero recorrió en su campaña esas calles, era natural y era en agradecimiento y generosidad que todos salieran a saludarlo, ingeniero, por el profundo amor que hay al cardenismo en esa región. Y le voy a recordar, porque alguna vez se lo dije, la figura de José Álvarez Alfaro, un cenecista. Cuando yo lo conocí, me regaló uno de los libros editados por la UNAM, donde está el diario del general. Y lo llevaba él subrayado de sus cosas. Él era lo que nosotros conocemos como primordiales, es decir, los ejidatarios a los que el general les entregó la tierra, los primordiales, los primeros en tener la tierra entregada. Y le dije, oiga, don Pepe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Oiga, usted es muy joven. Era un hombre, no sé, en aquel tiempo de 70 años, pero para el reparto pues ya había una distancia, ¿no? Le dije, ¿por qué usted es primordial en relación a los otros que tenían más edad? Y me dijo, mire, yo era un niño huérfano. Me contó sus historias. Yo era un niño huérfano. Y entonces, cuando estaba el reparto agrario, yo me acerqué. Y entonces el ingeniero, el ingeniero que estaba repartiendo, el topógrafo, le dijo, usted, ¿quién es? Dijo, pues yo me llamo José Álvarez. Y luego su padre dijo, soy huérfano. Bien. Le vamos a entregar, por instrucciones del presidente, un pedazo de tierra. Dijo, cuando mencionen su nombre, usted se para y recoge el documento. Y así lo hizo. Se paró y recibió del general Lázaro Cárdenas lo que sirvió para mantener a su familia, a su madre y a sus hijos. Y le decía yo a don Pepe, ¿y luego qué pasó, don Pepe? Dijo, luego me regañó mi mamá. Dijo, ¿por qué? Porque cuando salimos el general se subió al carro, tenía una gran defensa. Y yo me subí a la defensa, a la parte de atrás. Y fui a parar como 30 kilómetros más allá, todo como un polvorón lleno de tierra. Mi mamá fue y me rescató. Y me contó la segunda historia. La segunda historia es, dijo, mire, licenciado, me decía, nosotros éramos esclavos, los capataces nos pegaban. El general Cárdenas vino y nos liberó a todos.
Esa es la importancia de Cárdenas allá en nuestra tierra. Y por eso hay un gran monumento entre San Pedro y Torreón. Hay un gran monumento. Antes íbamos todos los priistas al homenaje. Hoy seguimos yendo todos, nada más que unos son de Morena, otros son del PRD y otros somos del PRI. Y entonces hacemos un horario y ahí nos juntamos ante la figura de algo que nos une, que es el general Lázaro Cárdenas. Yo ahí termino agradeciéndoles a todos, pidiéndole a Leonel que le agradezca a Nacho, porque su generosidad, te está riendo, pero así es, hermano, así es. Pidiéndole a Nacho que nos acepte nuestro agradecimiento, porque esto fue posible por el impulso de don Roberto y porque ustedes permitieron que esta obra se publicara. Y ingeniero, muchas gracias por estar acá. Es usted, en verdad, un referente para el proceso democrático de nuestra nación y su padre es un referente para la construcción de este país. Nos da mucho gusto que sean coahuilenses los dos. Muchas gracias, diputado Rubén Moreira. Escucharemos ahora la intervención del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Por favor, ingeniero. Pues primero quiero, en nombre de la familia de mi padre y en el propio, agradecer a la 65ª legislatura de la Cámara de Diputados la reedición de las palabras y documentos públicos de Lázaro Cárdenas, que se ha llevado a cabo por el apoyo que ha dado esta legislatura en su conjunto a la iniciativa que, por otro lado, nos planteó a la familia el señor diputado Roberto Carlos López García, en la que con gusto y agradecimiento pudimos colaborar. La obra que ahora se presenta consta de 2 tomos de mensajes, discursos, declaraciones, entrevistas y otros documentos. El primero, que cubre el periodo 1928-1940, el segundo 1941-1970 y un tomo más de informes de gobierno y mensajes presidenciales de Año Nuevo 1928-1940. Cronológicamente, el primer documento que aparece en esta publicación es el Manifiesto al Pueblo de Michoacán, escrito en Villa Cuauhtémoc, Veracruz, el 10 de enero de 1928, aceptando su candidatura a gobernador de Michoacán. El último, el mensaje inconcluso, aún el 19 de octubre de 1970, fecha del fallecimiento de mi padre, que preparaba con seguridad para darlo a conocer en el 60 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de ese año, que se presenta como mensaje a las fuerzas revolucionarias de México. En estos 3 tomos se encontrará una obra consistente ideológica y políticamente, con las posiciones que Lázaro Cárdenas sostuvo sobre aquellos temas y cuestiones que marcaron su vida pública: el rescate y defensa de la soberanía de la nación, las reivindicaciones campesinas y el impulso a la reforma agraria, el ejido, y en particular el ejido colectivo, la organización de las fuerzas populares como sostén de la revolución, la educación, las reivindicaciones de los pueblos indígenas, el aprovechamiento del petróleo y los recursos naturales para fortalecer la independencia y el crecimiento de la economía, el cuidado de la naturaleza y la preservación de la paz en el respeto al derecho internacional. De hecho, puedo decir que a lo largo de estos documentos se delinean con nitidez la ideología y los compromisos de la Revolución Mexicana. De nuevo, el agradecimiento de la familia y el propio a la 65ª legislatura de la Cámara de Diputados por haber reeditado estas palabras y documentos públicos de Lázaro Cárdenas. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Al agradecer la asistencia y participación de todas y todos ustedes en este acto, invitamos a las personalidades del Presidium se puedan poner por favor de pie para llevar a cabo una toma de fotografía en ocasión de la presentación del libro. Si son tan amables, por favor. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes.